Así que hoy quiero hablar de un personaje que fue el undécimo hijo de Jacob. Vivió 110 años y aunque su historia alrededor fue un caos, durante esos 110 años no pecó, se mantuvo firme. Yo sé que lo conocemos, lo hemos visto en películas, en historias, en sermones, y voy a hablar de él un poco. Pero primero quiero entregarle a nuestro Señor este servicio. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, porque nos has traído hoy y porque la alegría en nuestro corazón es poder impartir vida, Señor. Vida en abundancia como tú nos la has regalado, Señor. Así que te doy gracias por este servicio, te doy gracias por mis compañeros de ministerio, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho con nosotros, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, primero que todo quiero poner un versículo que está en el primero, no me acuerdo, ¿qué hice yo? Este es mi iPad. Ese, exactamente. Entonces, quería leerlo porque básicamente cuando hablamos de la historia de José, dice así: Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, la tierra en la que había vivido su papá. Esta es la historia de la familia de Jacob. Una pequeña historia es: Jacob engañó a su papá por una bendición o la herencia, digamos. Era un tipo que mintió, viaja a otra tierra y en esa otra tierra lo recibe un tío. Y él se enamora de la hija del tío, que viene siendo la prima. Se enamora de su prima. Pero el tío le dice: trabaja 7 años por ella. ¿Se acuerdan? Cuando él se casa supuestamente con su amada, resulta que en la mañana se da cuenta que le han dado otra, la que él no quería. O sea, la historia de Jacob es: él engañó, fue engañado, trabajó mucho tiempo por la amada y no la tuvo. ¿Qué pasó? Cuando pasan otros 7 años, él tiene a Raquel, sucede una situación. Raquel no tiene hijos, no puede tener hijos. Entonces, él tiene hijos ¿con quién? Con la que no amaba. Con ella empezó a tener hijos y resulta que al tiempo, después de tener 10 hijos, Raquel queda embarazada, que es su amada, y entonces nace ¿quién? José, el personaje que les voy a hablar ahora. Quiere decir que José fue como ese hijo amado de él. A pesar de que ya tenía 10 hijos, al ser el primer hijo con la mujer que realmente amaba, pues José era producto de algo que él quería. Y a nosotros nos impacta eso porque muchas veces pensamos que el nacimiento de cada uno de nosotros fue un accidente, fue ocasional. No, ese nacimiento, tu nacimiento, fue planeado por Dios. A pesar de todas las circunstancias que hayan pasado antes, tu nacimiento fue producto de la voluntad ¿de quién? De nuestro Señor. Nace José, ¿cierto? Y empieza a vivir en una familia muy linda. Dice acá: José tenía 17 años y cuidaba los rebaños con sus hermanos. Les ayudaba a los hijos de Bilhá y Silpá, las esposas de su papá. Imagínate este muchacho que vive ¿con quién? Con unas mamás que no son de él, con hermanos que son hermanastros. Y dice: José le contaba a su papá los males que hacían sus hermanos. ¿Qué quería decir eso? Que él siempre desde niño tenía ese corazón inocente y él iba y le contaba al papá todo lo que los hermanos hacían porque él no iba con eso. Y resulta, Israel quería a José más que a sus otros hijos porque había nacido cuando él estaba muy viejo. Quiere decir que, claro, él nace en un hogar donde el papá ya es viejo. O sea, ustedes se imaginan ya un papá viejo, no tiene el mismo tiempo, la misma energía para dedicarte como niño. Y encima de eso, aquí dice, él le hizo una tónica que dice: sus hermanos se dieron cuenta que su papá amaba a José más que a los otros, por esa razón lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. Imagínate un niño ya con 17 años donde sus 10 hermanos mayores nunca le dijeron algo bueno. O sea, imagínate ese entorno familiar de José donde pudo haber creado rencor, resentimientos. ¿Ah? Exactamente, le hicieron bullying, y si queremos hablar otra palabra de moda, estaba en una familia disfuncional, pero él siempre se mantuvo firme. Tenemos una situación acá.
él es vendido por sus hermanos y lo llevan a Egipto. O sea, era tanto el odio que le tenían, ¿cierto?, que él resulta en otro país donde no conoce a nadie, trabajando como esclavo. Yo me imagino que si uno tuviera esa misma situación o esa vida que vivió José, sería una persona amargada, resentida, odiando a sus hermanos, odiando el trabajo que tiene, odiando la vida que Dios le dio. Y hoy te vengo a decir, nosotros no somos producto de nuestro entorno ni nuestra crianza. Nosotros somos producto de la voluntad de Dios. O sea que a pesar de las circunstancias que rodean tu vida, tú tienes un propósito en Dios. Y ese propósito se va a cumplir. Entonces, si nos ponemos a mirar a ese José, cuando ya pasa toda la situación en Egipto y él se vuelve un hombre poderoso, y él vuelve a ver a sus hermanos, usted y yo, ¿qué haríamos? ¿Cierto? ¿Cómo se dice? Nos vengaríamos, ¿cierto? Les haríamos algo bien feo, porque esa es nuestra condición. Sin embargo, José les hace un truquito, pero al final le dice a ellos: gracias a Dios, todo lo que pasó, todo lo que viví, porque hoy puedo salvar un pueblo. Imagínate, José se da cuenta que todo eso malo que vivió le resultó ¿para qué? Para bien, para poder salvar al pueblo de Israel. Imagínate, que estaban muriendo de hambre. Así que si en tu vida estás viviendo algo muy difícil, si estás rodeado de circunstancias difíciles, siempre piensa eso: el Señor tiene un propósito bueno con todo eso, porque como lo cantábamos, Dios lo hará otra vez. Dios está contigo, Dios te va a volver a levantar, Dios te va a volver a ser esa persona que va a impactar la vida de otros. Asimismo, como le pasó a José, cada uno de nosotros tenemos una historia, y por eso estamos acá. Sacamos esta historia de la Biblia, pero aquí tenemos historias. Todos nosotros tenemos una historia, y hoy ustedes van a abrir su corazón, porque ellos van a contar algo de ellos que usted se puede identificar, pero pueda ver que en cada situación Dios siempre nos sacó, Dios nos restauró. En mi caso, por ejemplo, mi relación con Dios siempre fue muy difícil. O sea, no fui cristiano sino hasta los 30 y pico de años. Eso fue hace poquito, hace 15 años. Y resulta que era muy difícil para mí entablar una relación con el Señor, con Dios. ¿Por qué? Yo fui abandonado por mi papá a la edad de los 7 años y yo tenía esa imagen de Dios, un Dios que existe pero lejos, como era mi papá. Nunca recuerdo un abrazo a mi papá, nada, no me acuerdo. No sé si lo hizo y yo lo cerré, pero no me acuerdo de nada de eso. Y esa relación con Dios siempre fue difícil. Cuando llego a los pies del Señor y puedo sentir ese abrazo de un papá, Dios restaura mi corazón y puedo llegar a perdonar a mi papá. Aunque no sentía rencor por él, pero sí había una barrera. Cuando yo lo vuelvo a ver después, 30 años después, yo no sabía si decirle: papá, Señor, ¿cómo está? No sé, no tenía esa relación. Pero con Dios, yo pude decirle un día: ¿tú eres mi papá? Una hija de él que vino acá me decía, yo le preguntaba: ¿cómo está tu papá? ¿Cómo está tu papá? El papá de ella, no era el papá mío, era el papá de ella. Pero después pude ver que yo ya le decía: ¿cómo está mi papá? ¿Por qué? Porque ese perdón y esa restauración fue dada por Dios. Entonces, cada circunstancia que rodea nuestros hogares son para bien. Y cada sufrimiento o cada penuria que pasamos tiene un propósito. Y una de estas historias que es bien impactante es la de Sandrita, que quiero que nos la comentes. Buenos días. Bueno, yo quiero contar una historia que marcó mi vida, así como cuando vino Jesús, un antes y un después. Yo quiero empezar con Romanos 8:28. Dice: ahora bien, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que aman,
los que han sido llamados por Dios de acuerdo con su propósito. Realmente este versículo me llena muchísimo. A medida que vaya contando mi historia lo van a entender más. Quiero empezar diciendo que yo crecí en una familia donde el concepto que yo tenía de Dios o que me enseñaron fue un Dios castigador. Me decían, si tú haces mal, Dios te va a castigar. Entonces, al enseñarme eso, pues realmente, ¿qué pasó? Yo conocía a un Dios, tenía miedo, muchísimo miedo al Señor. Yo miraba esa cruz ahí con Jesús lleno de sangre y todo, me daba muchísimo miedo. Y crecí con mucho temor en mi corazón hacia Él. Entonces, ¿qué pasó? Se levantó una barrera de mí hacia Él. Y eso hizo que mi identidad fuera equivocada. ¿Qué hizo? Que fuera una mujer temerosa, insegura, ingenua, voluble, muy emocional. Y todo esto que me pasó, realmente me sentía poco amada. Y eso me llevó a que buscara muy rápido el amor. Entonces me casé muy joven, buscando ¿qué? El amor. Que esa persona que se casó conmigo me llenara mis vacíos, me llenara esa falta de amor que tenía, ese miedo, que en mis momentos de temor y todo, él fuera el que me llenara. Pero como sabemos, o como yo entendí, nadie te va a llenar esos vacíos. Nadie te va a dar ese amor, sino solo Dios. Entonces, ¿qué pasó? Las cosas empeoraron, las cosas no mejoraron. En medio de todo eso, Dios me dio el regalo más hermoso, me dio 2 princesitas hermosas. Yo sé que muchos de ustedes conocen a mi hija mayor Tatiana, que ha estado acá, y me regaló mi segunda hija, Vanessa, una princesa, un angelito de Dios, y muy anhelada en mi corazón. Yo pienso que todas las madres anhelamos nuestros hijos con el amor más entrañable del mundo. ¿Y qué pasó? Vanessa llegó a mi vida en un momento de muchos errores que se habían cometido en mi vida debido a esa falta de amor. Entonces, inconscientemente, equivocadamente, yo sentía que si ella llegaba a mi vida era como una nueva oportunidad en mi matrimonio, una nueva oportunidad para los dos. Pero por sorpresa, las cosas no salieron como nosotros pensábamos. Nos llegó una noticia devastadora, nos llegó una noticia que no sé si ustedes alguna vez han sentido que les dan una noticia y que ustedes sienten que hay un abismo tan profundo, que no ven el final. Me dicen, tu hija nació con una condición especial y tiene solamente 7 años de vida. De ese entonces, hace 22 años, ninguno de los bebés que nacían con esa condición sobrevivían. Creo igualmente que hoy tampoco. En ese momento sentí mucha rabia, muchísima rabia. ¿Y qué fue lo primero que se me vino? Ese concepto que yo tenía de Dios. Y lo único que yo le decía a Dios era, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué haces eso conmigo? Y lo peor del cuento era que no solamente era conmigo, sino con mi angelito. Todo lo que yo había hecho mal era como si yo sintiera que Dios se estaba vengando con un angelito, con una niña que no tenía ni la más mínima culpa. Y yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre había un por qué, siempre había una lucha dentro de mí. ¿Y qué pasó? Durante los primeros 5 años de esa lucha, mi hija le dieron 7, el cual se cumplió. Y de esos 5 años del primer año de mi vida, lo mío fue luchar contra Dios. Y no te la voy a entregar, y no te la voy a dar. Imagínense, yo luchando contra Dios. ¿Cuántos no luchamos contra Dios en diferentes aspectos de nuestra vida? Y luchamos y creemos que sabemos más de Él. Pero en mi caso era
Era algo que yo no podía entender, algo que no entendía, algo que me costaba. Pero en medio de esos 5 años de mi vida con ella, en hospitales, dejando a mi otra hija a un lado, divorciándome, no tenía un entorno feliz. No fue solamente la situación de mi hija. Estaba descuidando a una niña de 3 años que necesitaba a su mamá. Se me acabó mi matrimonio. El papá de mi hija no pudo con lo de mi hija y yo me quedé sola enfrentando una situación muy difícil. Pero ¿qué pasó? En medio de esos 5 años de mi vida, en medio de esa lucha y ese sufrimiento, empecé a conocer un Dios diferente. ¿En qué trabajó Dios conmigo? En mi identidad. Empezó a demostrarme que cada vez que yo me sentía triste y que ya no podía más, Él me amaba. Porque llegaba una persona y me daba una palabra de aliento. Me decía, tranquila, Dios está contigo. En cada momento en que yo decía, no puedo más porque veo sufrir a mi hija, porque veo que la chuzan, veo que le tienen 10,000 cosas en su cuerpo, yo sentía que me levantaba y empecé a conocer un Dios diferente. Empezó a cambiar y empecé a sentirme, ¿qué? Hija. Empecé a sentir que Dios sí me amaba. ¿Y qué pasaba? Y que no solamente me amaba, sino que Él estaba sufriendo más que yo. Porque así como yo estaba sufriendo como madre y muchas madres, porque conocí mucha gente, porque es que un hospital es un mundo muy diferente. Es un mundo que nadie se imagina hasta que no está ahí. Y en ese momento empecé a darme cuenta que Dios estaba sufriendo más que yo, porque Él, igual que yo, Él había entregado su hijo para que sufriera injustamente. Pero ¿saben por qué? Por un propósito. Mi hija no vino aquí a sufrir porque sí. Mi hija vino a enseñarme a mí muchas cosas, muchísimas cosas. Dios utilizó el instrumento de mi hija para romper barreras entre Él y yo, para demostrarme cuánto me amaba. Me dio entendimiento. ¿Y qué pasó? Cuando empecé a entender que Dios me amaba tanto y que esto no era para acabarme, que esta prueba no era para dañarme ni para acabar con Sandra, Dios me dio el entendimiento de decir, listo, Señor, yo sé que te tengo que entregar mi hija. ¿Y qué pasó? Llegó el momento de entregarlo porque su vida ya estaba muy mal. Y llegó el día. ¿Y qué hice yo? Con esa paz que solo Dios te puede dar en los momentos tan difíciles en tu vida como entregar un hijo, yo la abracé y le dije, te amo, pero sé que vas a estar en las mejores manos. Y tranquila, porque yo te prometo que yo voy a estar bien, porque voy a estar también yo en las mejores manos, porque conozco un Dios que me va a levantar, porque aunque tú te vayas, Dios me va a levantar. ¿Y qué pasó? En medio de esa tribulación, tal vez Dios no cumplió el milagro que yo le pedí, tal vez no cumplió el milagro que yo le dije, Señor, sana a mi hija. Pero ¿saben qué? Es que a veces no son los milagros que nosotros pedimos, sino es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahí está. Y eso fue, la voluntad de Dios se cumplió. ¿Y qué pasó? No importa lo que yo haya vivido, muy difícil, sí, pero no importa hoy. ¿Saben por qué? Porque yo proclamo Romanos 8:35. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La pobreza? ¿El peligro? ¿La muerte? No, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. A mí no me separó la muerte de mi hija. Al revés, estoy aquí levantada con gozo diciendo, gracias, Señor. Porque los que han sido llamados y apartados para un propósito, todas las cosas le obran para bien. Así que no importa por lo que tú estés pasando, no importa la prueba tan difícil que estés pasando en tu vida, Dios va a obrar en esa. Algo va a trabajar en ti. Algo va a trabajar en ti. Así que esta prueba me ayudó a mí a conocer al Dios más maravilloso de mi vida. Y le doy gracias a Dios. Aunque muchos no me entiendan, le doy gracias a Dios.
por haberme dejado vivir eso, porque jamás, jamás, jamás le puedo decir, Señor, gracias por ese ángel que me diste, gracias por ese instrumento. Así que nunca, nunca, nunca las pruebas nos pueden separar de ese Dios grande y maravilloso. Asimismo, yo sé que todas estas vivencias y estos testimonios, igualmente Alejandra va a seguir compartiendo con ustedes. Bueno, así como contaba Sandra, mi pedacito de historia que quiero compartirles es desde la mirada de una hija. Cuando yo era pequeña, bueno, sigo siendo pequeña, pero tenía 5 años, nació mi hermana y para mí fue una alegría enorme, fue mi muñeca, fue hermoso y esa felicidad empezó a opacarse porque a esa edad yo ya percibía que mis papás no se amaban. Cuando uno es chico, eso que ocurre alrededor nuestro empieza a ser verdades en nuestra vida, porque uno no conoce más que eso, ese entorno. Y la verdad para mí era, mis papás no se aman. De hecho, mis papás discutían a cada rato, esas discusiones llevaban a reproches, a palabras hirientes y el ambiente se enrarecía y todo terminaba cuando mi papá se iba dando un portazo y mi mamá quedaba llorando desconsolada. Yo ante eso con mis hermanos sentía miedo, inseguridad, pensaba como muchos hijos piensan, ¿será mi culpa? ¿Estaremos haciendo algo que los enoja? Entonces en mí particularmente yo me iba a un lugar, me ponía a leer, me ponía a escribir, me ponía a dibujar, trataba de no dar problemas, trataba de encerrarme en mí misma y fui creando mi mundo. Por esa época iba creciendo y tenía una pregunta constante que era ¿por qué no se separan? Si no son felices. Y otra que era como una meta, yo quiero crecer, quiero trabajar, quiero tener mi lugar y hacer mi vida. Yo no voy a hacer lo mismo. Y claro, uno va creciendo en eso y un día le pregunto a mi papá, después de una discusión, ¿por qué no se separaba? Y mi papá me dijo, no, yo no me puedo separar de tu mamá, lo hago por ustedes, por estar con ustedes. Pero lo que él no sabía es que él ya nos había abandonado, ya se había ido aunque estaba ahí. Pasa el tiempo, voy creciendo, estudio y mi personalidad se va haciendo cada vez más independiente, más autosuficiente. Buscaba solucionar mis problemas y el estudio, el trabajo me fue convirtiendo en esa persona que podía con las cosas, pero estaba creando en mí una personalidad muy solitaria. Ya grande, a mi mamá le detectan una enfermedad, ella en ese momento sentía depresión y no quiso luchar, no hubo forma de que luchara contra eso y al poco tiempo muere. Y para mi sorpresa, cuando estamos allí en el velatorio, veo a mi papá destrozado, ¿no? Desconsolado, llorando y yo le pregunto, pero papá, ¿por qué te pones así? En realidad vos no la querías a mamá. Y de hecho, yo creo que en este momento vos podés sentir esa libertad de que por fin vas a ser feliz. Él me mira y me dice, pero no, ¿cómo es que no quería a tu mamá? ¿Cómo no voy a querer a la mujer que me hizo formar esta familia? ¿Cómo no voy a amarla? Yo la amaba. Bueno, sí, pero discutían todo el tiempo. Bueno, pero discutíamos, como para él eso era lo normal y ahí pude entender que yo estaba equivocada, que mi realidad de lo que yo pensaba no era verdad. Pero aún así, en mi querer de vida no estaba planificado formar una familia, mucho menos tener hijos. Claro, mi familia no conoció de Dios y esa forma de vida hizo que yo tuviera esa consigna en mi cabeza, no me voy a casar, voy a hacer mi vida y así fue. Pero bueno, un día
después de mucho tiempo llega el amor, un amor hermoso, Rodolfo, ustedes lo conocen, y ante ese amor me propone casamiento y claro, todos mis planes, todos quedan dejados de lado y no me pude resistir. Formamos una familia, empezamos a proyectar un futuro, una mejora, y allí es que dijimos, bueno, nos vamos de Argentina a mejores rumbos, a mejor situación, llegamos a Estados Unidos y en ese caminar ustedes saben, casi todos nosotros sabemos de lo que es emigrar a un lugar desconocido. Empieza a cada uno en lo suyo, a buscar, bueno, el seguir adelante, el instalarnos, y todo eso va creando en nosotros un alejamiento. En mí otra vez empiezo a sentir ¿qué estoy haciendo acá? Estoy sola. Tengo un vacío que la situación no lo puede llenar, que mi relación con Rodo tampoco. Y justo allí una familia nos invita a la casa a cenar y bueno, vamos, un compañero de trabajo de Rodo, y yo llego a esa familia, a esa cena, y voy a un ambiente muy bonito, oran por los alimentos. En ese momento yo siento algo extraño de paz, de alegría, no sé. Termina la reunión, llegamos a casa y yo le digo a Rodo, mira, yo no sé qué pasa en esa familia, pero si es droga, si es algo, yo lo quiero. Lo quiero porque quiero tener eso que ellos tienen. Obvio, ellos nos invitan a la iglesia y vamos. Ese día llegamos a la iglesia y todos me saludan como si me conocieran. El pastor empieza a predicar y en esa prédica Dios me muestra una palabra que es el versículo de Efesios 2:19, que dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa palabra para mí fue Dios mismo diciéndome, no te preocupes, tu familia está en Argentina, te sentís sola, pero yo hoy te regalo una familia que no tiene fronteras, una familia que no tiene idiomas, que no importa dónde vos estés, te va a acompañar por el resto de tu vida, porque vos sos mi hija. Obviamente corrí cuando el pastor hizo el llamado a recibir al Señor en nuestro corazón, y desde allí aquí empezamos a conocerlo a Dios a través del discipulado, de su palabra. Dios empezó a transformar mi vida, a restaurarme. A través de su palabra pude saber la ignorancia en la que vivimos sin Dios, que había juzgado a mis padres. Aprendí del perdón, pero sobre todo aprendí de que esa familia en la que Dios me hizo nacer es esa familia que Dios te elige, me eligió en esa familia, y a cada uno de nosotros nos pone una familia, un lugar, no importa el país, no, un lugar. Pero esa familia, él después, cuando llegamos a sus brazos, la incluye. Y somos la gran familia de Dios. Esa familia eterna, esa familia que nunca te va a faltar. Pero un día también Dios me dijo, cuidado, mira que los miembros de esa familia no son perfectos como tu familia. Quizás te puedan fallar, pero ya no es lo mismo. Porque ahí es donde Dios interviene. Y yo hoy te animo a que, no sé si alguien vino por primera vez y no conoce de lo que yo estoy hablando, que sepas que hoy es el día que Él agendó para que puedas vivir algo diferente a partir de hoy. Porque ¿qué importa lo que nosotros vivamos si una vez que Dios nos adopta como sus hijos, ahí todo empieza a cambiar? Y yo te animo a eso. Le doy gracias a Dios por su gracia, por su favor, y por hoy poder influenciar poquito a través de Él. Y lo mismo pasa en la vida de William, que también nos va a compartir su historia. Listo. Gracias. Aquí la tecnología. Vamos a poner al frente. Buenos días. Yo también tengo una historia que contar, como todos ustedes, pero antes de que ustedes entiendan mi historia, quiero que entiendan la palabra que Dios me regaló, y es Romanos 12:2. Es bien importante. Dice así: no se amolden al mundo,
actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es su voluntad de Dios, agradable y perfecta. En mi historia yo vengo de unos padres que lucharon, trabajaron mucho y nos dieron una buena familia, nos dieron una buena vida. Somos 5 hermanos, en los cuales nuestros padres se preocuparon por darnos lo mejor. Estuvimos en el deporte y dedicaron su vida para que practicáramos el deporte competitivo. Lucharon para que todos nosotros fuéramos universitarios. Y qué bueno, ¿no? Y esto es para los jóvenes que están presentes. Además de lo que mis padres hacían por nosotros, pues obviamente teníamos buenos fundamentos para crecer y buenas costumbres. Mis padres siempre quisieron darnos lo mejor. A la edad de los 18 años, cuando yo terminé mi 6º de bachillerato en Colombia, el high school, mi papá dijo, bueno, usted tiene que trabajar. Y yo, wow, qué rico, 18 años, yo siempre había sido dependiente, no independiente. Entonces mi papá me coge de la mano y me dice, camine que le tengo un trabajo para usted, y me llevó a una compañía multinacional. No sé si dar el nombre, pero era Gillette de Colombia, las cuchillas. Imagínense, empecé a trabajar con Gillette, duré 7 años allí, pero a partir de ese momento tuve independencia económica, gran libertad. Imagínense un muchacho de 18 años ganándose un sueldo, ¿sí? Donde vivía en el Hotel Mama, no tenía que pagar renta, no pagaba comida, todo lo que yo ganaba era para mí. Libertad, increíble, ¿no, muchachos? Entonces compré mi primer carro con mi propio peculio, era lo que yo ganaba, eso fue lo que yo hice. Pero en los fundamentos que mis padres me habían dado de Dios, no eran los fundamentos que tengo hoy, y me olvidé de Él. Yo pensaba que yo podía manejar el mundo con mis manos, con mis propias fuerzas. ¿Y qué hace uno cuando tiene dinero? Pues la vida. Vamos a decir, por ahí hay un disco de Martin, no me acuerdo, de Ricky Martin, creo que se llama La Vida Loca, ¿no? Y resulta de que sí, empecé a trasnochar. El deporte dejó de ser importante para mí, porque el deporte exige dedicación, esfuerzo y acostarse temprano. Y eso no jugaba para mí. Yo, al cambiar mi estilo de vida, entonces iba a discotecas, los porteros ya me conocían, no tenía que hacer cola, no pagaba para entrar, siga a la orden, a la mesa de siempre, y rico. La pasaba bien, pensaba yo en ese momento. Tanto así, y esto es algo irónico, pero cuando me vengo para los Estados Unidos, la licorera del Valle, en Colombia, en Cali, cerró. Imagínense, bajaron las ventas. Increíble. Como tenía medios económicos, obviamente las amistades llovían mucho, muchachos. Cuando uno tiene poder económico, las amistades sobran, le hacen cola. Además, se pegan, son como hormigas. ¿Por qué? Porque tienen quien los invita, quien los lleva. ¿Cómo yo tenía carro? Gran vida, por favor. ¿Quién dice por favor? Como dicen por ahí. ¿Sí? Sin embargo, mis padres siempre andaban en cada momento pendientes de mí, advirtiéndome, diciéndome lo malo que estaba haciendo, lo malo que estaba actuando. Imagínense algo, yo inclusive, habían fiestas que empezaban los viernes y terminaban los domingos. Y yo estaba ahí, siempre acompañado del alcohol, cigarrillo. Aquí nadie ha pasado por eso, solamente yo. Y además, rodeado de drogas, aunque nunca estuve en las drogas me rodeaban. Nada extraño lo que está pasando en el siglo XXI. Pero es ahí donde yo me quiero que ustedes, muchachos, me entiendan. Es algo, es una vida que uno definitivamente no se merece.
no es lo que yo quería para mí. Haber dejado el deporte, yo practicaba el tenis. Practicaba tenis y además estuve en la natación competitiva. Mis padres, para poder estar en el deporte, es exigente, es de todos los días, es de martes, en el caso mío era de martes a domingo, porque los lunes siempre estaba cerrado el club social donde yo pertenecía. Pues después de creerme el actor, el chacho de la película, sí, desorientado además, y además muy arrepentido del estilo de vida que había escogido, que no quería estar allí y mucho menos seguir viviéndolo. Siempre había una invitación, yo era el primero en estar en ella. Siempre había un motivo para tomar. Y cuando estaba soltero tuve muchas novias. Y hoy me arrepiento. Yo le pido perdón a Dios y perdón a tanta niña que yo abusé de sus sentimientos. Me arrepiento, porque uno debe ser de una sola mujer, pero no conocía de Dios y lamentablemente la vida o Dios le muestra otra cosa. Imagínense qué ironía. Yo soy padre de 3 hijas y quiero lo mejor para ellas. Son mis princesas, nadie me las puede tocar. Ya soy abuelo. Mi hija mayor se casa ahora en octubre y deseo que sea lo mejor para mis hijas. Pero eso sí, padres, nosotros somos los modelos para nuestros hijos. Y lo bueno o lo malo que hagamos se va a ver reflejado en nuestros hijos. Cuando yo llegué a este país, entendí que tenía que cerrar un capítulo en mi vida y cambiar mi estilo de vida. Obviamente, sufrí las consecuencias. Y por no ser un buen mayordomo, por llevar ese estilo de vida que yo llevaba, obviamente el matrimonio que yo tenía se acabó, terminó. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿y qué importa? Pues lo primero fue reconocer que me había equivocado, que la vida que llevaba no la quería para mí, que era una persona muy superficial, vana, egoísta, sin sentido, y lo peor en este caminar, había atropellado muchas personas que había querido y que lamentablemente no había paso atrás. Tuve que pasar por cosas muy desagradables. Los procesos de arrepentimiento no son nada fáciles. Tuve que pedir perdón muchas veces y ser humillado hasta reconocer que existe un Dios salvador, perdonador y que siempre ha estado allí. Entender que Dios tiene un propósito en mi vida y que debo descubrirlo a través del tiempo. Amar y conocer a Dios como nuestro único Señor y Salvador. Esta es mi historia de una pequeña parte de mi vida. Así como yo compartí mi historia, quiero cederle ahora el paso, el turno a Liliana, que también tiene otra historia que contarles a ustedes. Gracias, William. Bueno, sí, todos tenemos una historia y la verdad que no hay ni historia más buena o peor, es la historia que nos tocó vivir a cada uno. Así que la historia de cada uno de ustedes es tan importante como la que está al lado, porque esa fue la historia que Dios quiso para cada uno de nosotros. Y hoy solamente estamos contando una partecita de algo que marcó nuestras vidas y yo quiero compartir, que lo había dicho en ocasiones anteriores, lo que marcó mi vida en mi adolescencia. A mis 14 años empecé a sentir y a ver cómo mi familia, mis padres que yo había visto por 14 años, amándose, queriéndose, padres que cuidaban, una mamá súper entregada a un hogar, una mamá que cosía la ropa de sus hijas, una mamá que cocinaba exquisito, un papá que se dedicó a trabajar y proveía, pero en sí una familia en los términos generales normal y bien. A los 14 años empezamos a ver que ellos empiezan a tener problemas visibles
que ahora uno entiende que venían de mucho antes, pero que solamente cuando se destapa, como decimos, la olla, es que vemos que viene de mucho atrás. Y una noche nos levantan a la madrugada, nos sientan a los 4, somos 4 hermanos, yo la segunda de los 4, y nos preguntan, bueno, es que sus papás se van a divorciar, entonces yo necesito saber con quién quiere irse usted, con quién quiere irse usted y con usted. 2 adolescentes y 2 niños, ¿qué van a pensar o qué van a querer más que sus papás estén juntos? Así que todos nos miramos y lo único que queremos es que ustedes sigan juntos. No, esto ya no tiene solución, ustedes tienen que decidir, les damos tiempo para que piensen con quién se quiere ir. Así pasan 2 años donde la relación de ellos se deteriora por completo. Mi madre empieza a dormir en otra habitación diferente, ella monta un negocio en la parte de abajo de la casa y empezamos a ver las diferencias y la parte distante entre ellos como pareja. Y justo en mis 16 años, mi padre hace un paseo, me dice, dígale a la mami que si quiere ir con nosotros, porque no se hablaban, entonces nosotros los hijos nos convertimos en los razoneros de los padres. Dígale a su papá que no voy, que yo me quedo, entonces dígale a su mamá que nos vamos y que llegamos en 2 días, ok, nos vamos. Y a los 2 días llegando, yo ya estaba con Andrés, él vivió toda mi historia. Llegamos y ese local donde ella tenía su negocio estaba desocupado y había un primo sentado con una carta donde ella nos decía que nos amaba pero que tenía que irse y tenía que abandonar 4 hijos y un esposo. A los 16 años, en todas las edades se necesita una mamá, pero para mí mis 16 años era mi adolescencia, era el lugar donde yo necesitaba una mamá. Y estoy segura que mi hermanito de 9 años, que era el menor, la necesitó muchísimo más de lo que yo la necesitaba, pero ella no estuvo ahí. Ella tomó una decisión buscando el amor, se fue tras el amor que tal vez no había encontrado en mi padre, no había encontrado la admiración que ella a veces quería, el cuidado, aunque él cuidaba, pero ella no lo llenó y se fue tras ese amor sin saber todas las consecuencias que tenía su vida y para la nuestra. Empezamos a vivir un caos en la casa, imagínate, de la noche a la mañana sin la mamá. Mi papi nos dice, aquí no ha pasado nada, ustedes al otro día van para la escuela y siguen su vida como si nada. Y fue llegar a la escuela como si nada, pero sentarme atrás y llorar porque yo decía, ¿por qué yo tengo que estar hoy aquí sin mi mamá? Y hacer como si nada esté pasando cuando siento que mi vida se hunde, cuando me siento tan sola. Pero así pasa el tiempo, empecé a llenarme de odio tal vez, de juzgamiento. Empecé a ver cómo mi familia, la familia, los vecinos se dedicaban solamente a hablar mal de ella. Y claro, cuando uno ve la película de afuera dice, uff, qué mamá tan terrible. Es difícil que una mamá abandone sus 4 hijos, pero solamente en el momento que yo me casé la pude entender. Es que a veces creemos que porque ella se fue la mala, y a la vez pienso que ninguno fue el malo, simplemente fueron víctimas de estar sin Dios. Mi papi no supo cuidarla, no supo manejar el rol que él tenía como padre, no supo llevarla al lugar que ella quería y ella viceversa, y por eso llegaron a distanciarse y a sentir que no valía la pena seguir juntos, y para ella fue mejor. Y como ella nos decía después, yo pensé que estando con su papá iban a tener una estabilidad que yo no les podía brindar, y tal vez sí, pero los vacíos que ella dejó no los llenó mi papi, no los llenó nadie, porque una madre es una madre. Pero pasa el tiempo y yo conozco el Señor, me doy cuenta que Dios nunca me había abandonado, que nunca había abandonado a mis hermanos, que nunca nos había abandonado a nosotros. Y es ahí donde yo siempre pensé en el Salmo 27:10, que dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, aún con todo eso Jehová te recogerá. Y se convirtió en ese salmo porque Dios llenó los vacíos. Esa mujer codependiente que me volví una mujer insegura, una mujer llena de temores. Yo ya estaba con Andrés, le pongo una carga triple, Andrés. Tú no me puedes fallar, tú no me puedes abandonar, tú nunca me vas a dejar, porque yo tenía miedo de que otra persona que yo amara me volviera a dejar, me volviera a abandonar. Y así por muchos años, hasta que tuvimos la oportunidad de conocer de Dios realmente, pude yo ver a mi madre con los ojos de Dios.
y entender de que Dios la había perdonado antes que yo. ¿Quién era yo para juzgarla? ¿Quién era yo para señalarla? ¿O quién era la gente que estaba afuera, que no vivió lo que ellos los dos vivieron, para tener el derecho de hablar mal de ella? Desafortunadamente mi padre no ha conocido del Señor, todavía no la ha perdonado después de 25 años. Y uno cuando conoce de Dios se da cuenta que simplemente es el amor de Dios el que todo lo puede. Si él conociera de Dios, la podría ver como mis hermanos y yo la vemos, con amor, con respeto, con honra. Porque yo tengo que honrarla y amarla, porque eso es lo que pide el Señor. Sin importar lo que ella haya hecho, sin importar lo que mi padre haya hecho, son nuestros padres y tenemos que honrarlos y amarlos. Así que esa historia cambió, la mirada hacia ella cambió, porque encontré de un Dios que me dijo: nunca te he abandonado. En esos momentos que te sentiste sola, ahí estuviste. En errores que cometí en mi juventud, aún ahí estuve contigo. Así que lo único que yo les puedo decir es: ¿qué importa por lo que hayamos pasado? Si el Señor siempre está de nuestro lado, el Señor siempre ha guardado nuestras vidas. Imagínense, 4 hijos sin el cuidado de una mamá, era para que los 4 estuviéramos, no sé, en la calle, nos hubiéramos vuelto drogadictos o mujeres de, no sé, porque no teníamos el cuidado de una madre. Pero hoy, después de todo eso, veo que no fue porque Liliana se cuidó, Liliana se guardó para Andrés, fue porque Dios tenía un plan y un propósito en mi vida y en la vida de mis hermanos. Así que no importa por lo que estés pasando, Dios siempre tiene un propósito en tu vida. No somos nadie para juzgar. Esa fue mi hija. Y eso fue algo hermoso, porque hoy yo puedo hablar delante de mis hijos y hacer que ellos vean a la abuela como la abuela, con respeto y con amor, porque es que ella es la abuelita y la tienen que amar y respetar y honrar sin importar lo que ellos hayan hecho. Y les pudimos mostrar a ellos que se puede perdonar a un papá y a una mamá que cometen errores como nosotros los cometemos con ellos. Así que como esta historia y con todo lo que Dios hizo en mi vida y sigue obrando en la mía, estoy segura que la historia de Rodolfo les va a encantar. Bueno, muchas gracias, Liliana. No te miro porque no veo nada. Son lentes para ver de cerca y a ustedes no los veo ninguna, así que se me está complicando. Yo lo voy a leer. Estuve tratando de intentar de hacerlo sin leer, pero cada cosa de las que voy a leer acá se disparaban hacia muchas cosas que pasaron en mi vida y no quiero desviarme demasiado del asunto. Bueno, tenía una familia maravillosa. Admiraba a mis padres y a mis 6 hermanos. Pero al que más admiraba era a mi hermano Jorge. Recuerdo cuando regresábamos a casa con mi hermano después de un fin de semana de pesca. Con mi papá veníamos durmiendo en la parte de atrás del carro. Cuando llegamos a la casa, yo pude salir del carro, pero mi hermano no pudo moverse. Lo llevaron al hospital y luego nos dijeron la noticia que mi hermano tenía leucemia. Eso fue devastador para mis padres y para mis hermanos, pero yo no entendía la gravedad del asunto y pensé que pronto él iba a estar en mi casa. Al año de idas y vueltas, mi hermano falleció. Desde ese momento todo fue diferente. Mis padres peleaban muchísimo. Yo pensé que solo peleaban porque se había muerto mi hermano, pero eso fue solo el detonante de todo lo malo que ya estaba la familia, de lo que estaba pasando. Al poco tiempo se separan, mi mamá se va de la casa y poco tiempo después también mi papá se va de la casa. O sea que parece raro, ¿no? Pero no es que se fue uno, se fueron los dos. Nos encontramos con mi hermano, mi hermana y yo, que tenía 8 años, solos. No sé realmente cuánto tiempo pasó hasta que yo me vi solo en mi casa. Mis hermanos empezaron a hacer su vida y me quedé solo en mi casa, una casa que para mí era enorme. A muy temprana edad tuve que ver cómo podía subsistir y trabajando cuando tenía que estar jugando con mis amigos o incluso estudiando. Con la separación de mis padres, yo en un punto lo vi como algo bueno. Una incoherencia total, ¿no? Ver que
era tal lo que se vivía en la casa de las peleas de ellos que para mí el que se separaran fue algo bueno. En el sentido de que había perdido a mi hermano y no quería que entre ellos se terminaran matando uno al otro, porque se peleaban demasiado, era casi a diario, peleas no solo verbal sino físicas, y fue bien duro cada día. Por eso digo aquí que para mí fue como algo bueno. Me creé una máxima que decía: si ellos no me habían pedido permiso para casarse, no tenían por qué pedirme permiso para separarse. Y bueno, eso me ayudó a justificar a mis padres y a decir que lo que ellos estaban haciendo estaba bien, porque ellos tenían el derecho de hacerlo. Hoy no creo que eso sea así, ¿no? De grande. Y esa mentira creó esa justificación que me llevó a aceptarlo demasiado, quizás rápido, ¿no? Recuerdo también durante muchos años, al no estar mis padres, tenía miedo de estar solo en mi casa. Entonces me quedaba despierto hasta que amaneciera, sentado en el frente de la pared de mi casa. Cuando amanecía recién me iba a dormir porque tenía miedo, porque dormía en la misma habitación que habían velado a mi hermano. Trataba de alejarme de las personas que empezaba a querer porque tenía miedo de perderla. Cuando estaba con alguien, empezaba a conocer a alguien, veía que me estaba sintiendo algo más que un feeling, como se dice. Me alejaba porque tenía mucho miedo de perderlo, porque sentía como que todo lo que amaba y todo lo que querías se me iba. Todo esto trajo muchas cosas que aún hoy afectan mi matrimonio. El tener que resolver mis cosas solo, hoy no me permite compartir con mi esposa muchas cosas que me pasan. Algo que sí fue bueno, dentro de todo siempre hay algo bueno, ¿no? Yo pienso que fue bueno, pero no sé si es tan así. Es que yo siempre decía que a los 11 años me recibí de ministro de Economía, porque tuve que empezar a hacer la administración, administrarme, y siempre contaba que por eso quería leerlo y no desviarme, que muchas veces la administración era saber en cuántas veces tenía que dividir un pan para comer la mayor cantidad de veces posible. ¿Y qué importa? Nos preguntamos y yo me pregunto así como lo dice el título, ¿qué importa? Porque aprendí que Él me vio antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en su libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Eso es Salmo 139, 16. Y es una gran verdad. Ese que está ahí, tan bonito soy yo, como pueden ver. Desmejoré un poco, pero bueno. Y hoy me veo 37 años después del comienzo de todo lo que me pasó y no tengo más que dar gracias a Dios porque tenía todo el derecho de haber sido ladrón, drogadicto, asesino y quién sabe cuántas otras cosas más. No tenía nadie que me dijera que no, eso no lo podía hacer. Cuando conocí de Dios me di cuenta que Él estuvo ahí desde que nací y que gracias a Él pude perdonar a mis padres. Yo lo había hecho antes de conocerlo a Él, pero lo había hecho a mi manera. Pero con su palabra los perdoné a conciencia y con honra. Hoy mis padres están muertos los dos y yo me siento tranquilo de haberlos perdonado y disfrutado por muchos años. Aunque ellos no hayan estado cuando yo los necesitaba. Por eso a veces a los jóvenes, quisiera contarles esto y decirles y preguntarles, y que vean esto. Por eso yo a veces veo a los jóvenes que se
enojan con sus padres porque no le compran tal o cual cosa, e incluso llegan a irse de sus casas y no volver a hablar a sus padres. Me da pena de ellos, me da mucha pena, y yo, como dijo Jesús, pienso: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto también es extensible a todos, no solo a los jóvenes, sino a los padres que perdonen a sus hijos, esposos que perdonen a sus esposas, esposas a sus esposos, hermano a hermano y entre amigos, en fin, a todos. Porque no hay mejor cosa y más restauradora que perdonar. Que Dios los bendiga. ¿Y qué importa, no? ¿Qué importa tu situación? ¿Qué importa la buena o la mala influencia que hayas vivido en tu niñez, en tu juventud, en un matrimonio? Dios tiene un plan contigo y ese plan se va a cumplir. Piensa en tu corazón y puedes ver que nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios. Ninguna circunstancia. Porque yo sé que cada uno de nosotros podemos pensar los errores que cometemos, los errores que cometen los demás, pero nuestra fe está puesta en Dios, está en ese Señor que nos restaura, que nos abraza, que nos ama, que nos da todo de sí. Tu vida tiene un propósito. Así que ¿qué importa dónde naciste? ¿Qué importa qué padres tuviste? ¿Qué importa lo malo que te haya ido en la vida? La fe puesta en nuestro Señor es la que te va a sostener y Él va a cumplir su propósito. Así es. ¿Qué importa lo que hayamos pasado? ¿Qué importa lo que tú estés pasando? ¿Qué importa lo que tengamos que pasar? Porque salimos de una y viene otra. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa si Dios está de nuestro lado? Así que yo les invito a que se pongan de pie. Quiero que escuchemos esta canción, porque Él lo hará otra vez. Él hará otra vez volver a esos padres con sus hijos y a sus hijos a sus padres. Él volverá a unir las familias que están quizás en pleno divorcio. Porque a veces nos dedicamos solamente a pensar en nosotros y se nos olvidan nuestros hijos, se nos olvida nuestro cónyuge. A veces nos volvemos egoístas y se nos olvida que hay un Dios que restaura y no buscamos ayuda de Él. Así que yo les pido que hoy abran su corazón, que le digan al Señor si en este momento, no sé, el padre, la madre falleció y no tuvieron la oportunidad de decirle que le perdonan. Si los tienen vivos, que sea hoy la oportunidad para pedirse perdón entre hermanos, pedirse perdón entre los mismos amigos cuando nos lastimamos. ¿Qué importa lo que estés viviendo si Dios está de nuestro lado? No olvide que Dios es el que restaura, que Dios es el que da nuevas oportunidades, que Dios es el que está todos los días de nuestra vida. Y así como dice esta canción, Él lo hará otra vez.